Hola, soy el pastor Óscar Castellanos, para servirles. Es un gusto compartir con ustedes los valores para la familia. Y vamos a ver el rasgo de carácter disponible. Disponible, un rasgo de carácter que a veces no todos lo tenemos, esa disponibilidad de servir. Y para esto voy a tomar el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y en Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Para este rasgo de carácter vamos a abordar lo que dice la primera lectura que hice. Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una historia que viene en las Sagradas Escrituras, muy hermosa, del profeta Isaías. El profeta Isaías dice que yendo al lugar donde se encontraba el Señor, en el templo, dice que allá tuvo una visión. Vio que el Señor estaba sentado en su trono y que era muy hermoso lo que estaba allá en su vista. Pero también dice que vio que había serafines que volaban de un lado a otro, que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con dos volaban. Pero Isaías estaba perplejo, que él se preguntaba que por qué él tenía esa visión, por qué él había tenido ese privilegio de ver al Señor. Cuando esto pensaba, dice que vio que un serafín tomó un carbón encendido con unas tenazas, la llevó a sus labios y purificó sus labios de pecado. Entonces aquí él, dándose cuenta de que él no era puro, que él tenía pecado, pero que el Señor ya lo había restaurado, ya le había quitado los pecados. De esa manera nosotros debemos tener ese carbón encendido para que el Señor nos purifique, para que el Señor purifique nuestros labios y le podamos alabar. El profeta Isaías no sabía lo que Dios le iba a encomendar, pero aquí el Señor le encomienda algo: que vaya a su pueblo, que vaya a Israel, porque estaba lleno de pecado. El Señor iba a destruir a Israel. Entonces el profeta Isaías le dice: heme aquí, envíame a mí. Y ya el Señor le dice, le encomienda que tiene que ir con los que formaban el pueblo de Israel, y les tenía que llevar la luz. Pero la luz, veamos aquí qué tan importante es esto. Decía que se embotara su corazón, que endurecieran sus oídos para que no escucharan y sus ojos se cegaran para que no miraran. ¿Por qué hacía esto? Para que este pueblo, viendo la luz, no se arrepintiese, porque el Señor iba a destruir a ese pueblo pecador. De esta
esta historia la comparamos con lo que sucedió en una mina. Dice que en una mina hubo una explosión que causó un derrumbe muy fuerte y que dejó sepultados a los mineros, pero los mineros quedaron a oscuras. Esta historia la vamos a comparar, a equiparar con lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Por qué es que Dios quería destruirlos y por qué decía que sus oídos se endurecieran, que sus ojos se cegaran? Volviendo a la historia de la mina, dice que quedaron sepultados los mineros, pero con vida. Entonces los que estaban fuera de la mina escarbaron varios días, buscaron la manera de cómo llegar a donde estaban los mineros para rescatarlos. Pero dice que dice esta historia de estos mineros, que cuando los que estaban tratando de rescatarlos llegaron al abrir un boquete para llegar al lugar donde estaban los mineros, dice que entra la luz, pero un joven que estaba allá con ellos, un joven que estaba también ahí sepultado con ellos, dice que escuchó que ya habían llegado a rescatarlos, pero que decía: ¿por qué no prenden la luz? ¿Por qué no hay luz? Prendan la luz para que veamos. Entonces se dieron cuenta que este joven estaba ciego, que había quedado ciego con la explosión. De esta manera el pueblo de Israel no se daba cuenta de que estaban ciegos, porque no llegaba la luz, no llegaba la luz del Señor, no querían hacer caso, estaban sordos porque no llegaba la luz. Esto lo comparamos con lo que sucedía con el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que el profeta Isaías tenía la disponibilidad de ir, porque si vemos que el Señor pedía que fueran con el pueblo de Israel y Él les dijo: heme aquí, envíame a mí. En la Biblia encontramos muchas historias en donde hombres tuvieron esa disposición, esa disponibilidad de escuchar la palabra del Señor e ir a lo que Él les encomienda. Nosotros como pueblo de Dios, como partes de una congregación, el Señor nos ha dado muchas habilidades, cantidad de habilidades que podemos poner al servicio del Señor. Pero aquellos que tienen habilidades muchas veces no quieren servirle, no quieren estar dispuestos a prestar esa ayuda. Simplemente con no asistir a los cultos, con eso está resuelto. Entonces, si sabemos que tenemos habilidades y que el Señor nos da bendiciones, entonces debemos tener esa disponibilidad, esa disposición de servir a nuestro prójimo, porque el Señor nos mandó amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo vamos a amar? Estar dispuestos para servirle, estar dispuestos para ayudarle, estar dispuestos para ir cuando ellos necesiten una palabra. Espero, queridos hermanos, que esto traiga bendiciones a nuestra familia y lo podamos poner en práctica. Pónganlos en práctica. Es un buen consejo, mamá, papá, para que nuestros hijos aprendan a tener esa disposición y podamos compartir con los que nos rodean. Dios les bendiga.